Miguel Díaz-Canel es para el gobierno que represento, para el gobierno de México, un huésped distinguido, admirado y fraterno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibir a Hugo Achá de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Vamos a estar hablando de un tema sumamente polémico y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estrecho aliado del régimen cubano, pues sigue comprando vacunas cubanas, de las vacunas producidas por el régimen de La Habana para eh, para las campañas de vacunación allá en México. Y esto está generando muchísima polémica. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas vacunas, fíjense cuántos años han pasado desde el COVID y todavía no tienen una certificación internacional. Entonces, pues está generando, ya les digo, mucha polémica. Algunos dicen esto es un favor político. Bueno, vamos a estar hablando sobre esto con Hugo Achá, investigador, analista político además. ¿Cómo estás, Hugo? Mario, ¿cómo estás? Es siempre un placer. Bueno, eh, a ver, tenemos por aquí la jornada contando cómo México ha comprado 2.851.000 dosis de Abdala. ¿Por qué está generando tanta polémica esto? Bueno, apreciado Mario, yo creo que por principio debemos comenzar esta entrevista estableciendo un hecho fundamental. Ni tú, Mario Pentón, ni yo, Hugo Achá, como director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, estaremos o estaríamos jamás en contra o siendo adversos a una campaña de vacunación e inmunización responsable para cuidar la salud pública. Gran parte de lo que hacemos, tú y yo, es promover los derechos de la gente y entre ellos está el derecho a una salud adecuada. El rechazo que está provocando esto parte desde la base popular en México. La población se está resistiendo a que se le aplique esta vacuna. ¿Por qué? No se está resistiendo a la vacunación per se, se está resistiendo a la vacuna específica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en adquirir de Cuba, siendo que, como tú bien lo has indicado, esta vacuna no está certificada por la Organización Mundial de la Salud, ni por ninguno de los organismos internacionales que han verificado la validez de los datos clínicos, médicos y científicos que debe soportar, apoyar el que esta vacuna sirva para lo que el gobierno de México y el gobierno de Cuba afirman que sirve. Por esa razón, no es una cuestión de la vacunación, del concepto de la misma, de la inmunización o de la política en salud. Es acerca de la responsabilidad que debe tener un gobierno para proveer a sus ciudadanos de una vacuna adecuadamente certificada y validada por los organismos internacionales que han manejado la pandemia. Punto. Hay una, y me alegra que toques este tema, y lo digo abiertamente, yo soy pro vacunas, me he vacunado y animo a todo el mundo a vacunarse contra el COVID, por supuesto, con vacunas evidentemente certificadas por organismos internacionales, como bien dice Hugo Achá. El, hay algo también que me llama mucho la atención. El gobierno de México hace ya unos 2 años anunció también su propia vacuna contra el COVID-19. ¿Dónde está la vacuna de Andrés Manuel López Obrador? La vacuna creo que le puso Patria para seguirle la saga a los de La Habana, que le ponen también nombres así rimbombantes. ¿Dónde está? Es decir, y es la pregunta que se hace mucha gente en México también, ¿no? Es una detrás de otra de las ocurrencias de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo la megafarmacia que acaba de construir, que dispensa, creo que son 5 recetas al día, es decir, una farmacia para todo un país que dispensa 5 recetas al día bueno, otras tantas cosas así. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué si tienes la posibilidad de comprar vacunas certificadas? Estamos hablando de Pfizer, de Moderna, de todas estas vacunas que están certificadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué compras la vacuna en Cuba? Porque tampoco es regalada, ¿no? Ese es el punto esencial. Apreciado Mario, primero, esto no es una donación, esto no es un regalo. Este específico
tema del que estamos tratando involucra una transacción de una cantidad de dinero más que significativa que le está entregando el Estado mexicano a el grupo corporativo que maneja el tema farmacéutico en Cuba. Farmacuba, Biofarmacuba, que son instrumentos del régimen, de ese pulpo corporativo que responde a los intereses de una élite corrupta que controla el país. Pero algo muy importante que acabas de mencionar, el tema de la responsabilidad. Y te lo digo por algo que muy pocas veces hemos mencionado desde la Fundación. Nosotros jugamos un rol en un momento de emergencia con un país sudamericano que es Paraguay. Paraguay en un determinado momento le paga al mecanismo COVAX por la entrega de una cantidad de vacunas. El mecanismo COVAX, en ese momento controlado políticamente por la China, recordarás la relación entre el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tedros, con China para su designación. Y ponen presión sobre el gobierno de Paraguay, uno de los poquísimos países que reconoce a Taiwán de manera plena, para que retirase esta situación para recibir las vacunas. Esto al comienzo de la tragedia que ha sido la pandemia. Nosotros, como fundación, gracias a senadores como el señor Rick Scott, Marco Rubio, Bob Menéndez, hicimos una gestión y se donaron en aquel momento 2 millones de vacunas a este estado. La cantidad de vidas que se deben haber salvado, apreciado Mario, es significativa. Pero, ¿por qué es correcto hacerlo de esta manera? Porque estás hablando de una situación absoluta y totalmente verificada, siguiendo protocolos y estándares. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? Ha pasado un quinquenio prácticamente. Si quieres ser un poco más preciso, 4 años y fracción. Pero, ¿será realmente que el Estado mexicano no tiene la capacidad, estando al lado de los Estados Unidos, teniendo convenios directos, teniendo un tratado de libre comercio? Y aquí hay otra cuestión que es importante. Tú sabes, porque lo hemos discutido, apreciado Mario, donde han estado presentes los contingentes de las mal llamadas brigadas médicas cubanas, ha ocurrido indefectiblemente la adulteración, modificación y falsificación de estadística médica. Algo que es terriblemente peligroso en el marco de la salud pública. Cuando tú mencionas el tema de dónde quedó esta iniciativa, quiero recordarte, que también está documentado, que en la relación bilateral que fue hecha pública a través de investigaciones conjuntas contigo, con la Fundación y con otros activistas cubanos, quedó al desnudo de que hay un momento en el que el gobierno mexicano, arrinconado ante la evidencia de que sí estaba trayendo este personal en condiciones violatorias a las leyes de México, del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, con el marco del derecho internacional público, transfiere la capacidad de cobranza de ese acuerdo a una entidad también vinculada al desarrollo de esa vacuna mexicana que nunca se dio. Una entidad que, si la memoria no me falla, se llama Neuronic y que está compuesta por personas de nacionalidad cubana y, de acuerdo a los datos, vinculadas también al régimen. Creo que así es como uno va encontrando respuestas en el marco de lo responsable. Porque quiero reiterar tus palabras, aquí se trata de darle a la población, en este caso de México, un país tan importante en nuestro hemisferio, la posibilidad de conducir políticas de salud pública de manera responsable, adecuada y que protejan los derechos de sus ciudadanos. Ahora, y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Lo que ha estado, es la vinculación de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento Morena con el régimen cubano y con las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador que ha sido capaz de condicionar la solución del problema migratorio a que Estados Unidos cambie su política hacia Cuba y hacia Venezuela. Hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador premiando al dictador cubano Miguel Díaz-Canel cuando tiene más de 1.000 presos políticos en las cárceles desde el año 2021. Hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador favoreciendo a Cuba con contratos tanto de exportación de médicos como de exportación de materias primas para la construcción del Tren Maya y algunos de sus principales proyectos económicos en el país. Esto llama mucho la atención porque todo parece indicar que este tipo de compra de vacunas cubanas tiene el mismo perfil ideológico. O sea,
prácticamente hemos visto una secuencia, ¿no?, de favorecer a La Habana, que está pasando por un momento extremadamente delicado económicamente. Y de hecho, hay que recordar en esta cronología que vimos a un Andrés Manuel López Obrador tomar ron, y esto fue narrado por los medios mexicanos, mientras sacaban los restos de las víctimas de más de decenas de personas que murieron tras la explosión del Hotel Saratoga. En ese momento no se suspendió la visita de Andrés Manuel López Obrador a la isla y estuvo tomando ron y fiestando junto con Miguel Díaz-Canel, a quien considera su amigo personal. Apreciado Mario, no hay como acudir a los archivos, y cuando estos archivos son recientes creo que la labor nuestra se facilita. ¿Qué dijo el señor Andrés Manuel López Obrador en su último encuentro, en su última cumbre, con nada más ni nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dijo específicamente? Dijo que había que controlar el tema migratorio, pero que él había obtenido, lo dijo, lo podemos buscar, concesiones específicas porque para él la solución pasaba por la normalización de las relaciones con Venezuela y por el final del bloqueo. Yo me pregunto, hoy, a la luz de lo que está sucediendo hoy, querido Mario, con la inhabilitación de candidatos, la violación absoluta de todos los acuerdos de Barbados, el tema evidente de la persecución y encarcelamiento absolutamente arbitrario de opositores dentro de Venezuela, cómo se está manejando el tema de derechos humanos dentro de la isla, los datos que te reflejan de que por primera vez en la historia han salido más cubanos de Cuba huyendo del régimen que aquellos que nacen. Este es un dato histórico, más allá de que ya sabíamos que era el mayor éxodo de la historia, superando al Mariel, superando al Maleconazo, superando el conjunto de las migraciones forzadas desde la mal llamada revolución. ¿Qué pensará Andrés Manuel López Obrador hoy, cuando inclusive aliados ideológicos en la región se han unido a un coro de voces reprochando lo que está sucediendo en Cuba y Venezuela? Creo que esta idea de amiguismo puede ser plausible, pero me parece que Andrés Manuel López Obrador se va acercando cada vez más peligrosamente a lo que hiciera en su momento Hugo Chávez, a lo que nosotros llamamos, recordarás, la Cubazuela. No sé si estamos aproximándonos a una venezolanización de la política mexicana como una cuestión subserviente a los intereses de un régimen autoritario, violador de derechos humanos y vinculado al crimen organizado como es el régimen de La Habana. Sería muy lamentable que Estados Unidos no mire lo que está sucediendo con la esperanza de que México pueda controlar esos flujos migratorios. En el pasado hemos visto que se mira hacia otro lado con tal de que México controle el flujo migratorio. Y realmente la penetración cubana en México, del régimen cubano en México, es sumamente preocupante. Y bueno, este tipo de negocios que evidentemente muestra, ¿no?, cómo se prefiere incluso una vacuna no certificada por la OMS a vacunas certificadas por la OMS que son fáciles de comprar, pues muestra hasta qué punto llega el tema ideológico a la hora de tomar una decisión por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Hugo, quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad de conversar. Vamos, por supuesto, a seguir bien pendientes de lo que sucede con esta alianza entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, el régimen cubano y los regímenes autoritarios de Cuba, de Venezuela, también de Nicaragua. Gracias mil. A ti las gracias, siempre un placer. Un abrazo, un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, está de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.